El amanecer se coló por la pequeña ventana de la casa de barro, tiñendo de oro el rostro de Mateo mientras abría los ojos lentamente. El aroma del café hirviendo en la cocina le llegó antes que los primeros pájaros empezaran su canto. Era un día como cualquier otro en la finca, pero él notaba un leve temblor en el aire. Bajó las escaleras de madera crujiente y encontró la mesa puesta con 2 tazas, la suya y la de Andrea, como siempre. Sobre el mantel de lino bordado a mano, sin embargo, reposaba un sobre grueso, de papel rústico y con la letra elegante de alguien que no conocía. Andrea nunca recibía correspondencia. Prefería comprar en el mercado local, saludar a cada vecino y sostener charlas acerca de la cosecha. Con el corazón latiendo con fuerza, Mateo rompió el sello. Dentro, un pañuelo de seda rojo y un poema breve invitaban a Andrea a encontrarse con esa misma noche, bajo las estrellas. Él sintió un golpe en el estómago. ¿Quién era ese ¿Y por qué su esposa? Mientras el sol ascendía y la brisa movía los trigos en ondas de esmeralda, él se preparó para el largo día de trabajo, ocultando el pañuelo en el bolsillo trasero del pantalón. Se unió a sus obreros en el campo, y aunque golpeaba la azada con la misma fuerza de siempre, su mente danzaba entre dudas y miedos. ¿Y si Andrea? ¿Y si aquel sobre no era un error? Al mediodía, fingió un dolor de cabeza y regresó a la casa, donde encontró a Andrea barriendo el patio. Ella lo saludó con una sonrisa que no llegó a los ojos. «¿Cómo te sientes?», preguntó con suavidad. Él se limitó a asentir y tanteó su bolsillo, sintiendo el suave relieve de la seda roja. Andrea bajó la mirada y se alejó con ligera prisa, sin responder. En ese instante, Mateo supo que la calma de su vida se fracturaba como el barro seco bajo sus pies. Poco después llamó a Lucía, su amiga de la infancia, y ahora oficial de la policía del pueblo. Le relató el hallazgo, sin mencionar nombres, y Lucía aceptó ayudarlo a investigar discretamente. También recurrió a Rosa, periodista de un diario independiente que había entrevistado a Andrea sobre las ferias y tradiciones locales. Juntos trazaron un plan: rastrear el origen del pañuelo y el sobre. Sabían que Enrique Salinas, un joven promotor con fama de galán, circulaba por veladas y eventos sociales, prometiendo grandes proyectos a cambio de votos y favores. Él vivía a las afueras, en una hacienda elegante que amenazaba con tragarse varias parcelas de cultivos con su maquinaria. Con la ayuda de Rosa pudieron conseguir una copia digital del sobre y hallar la imprenta que lo había reproducido. Un taller clandestino que había impreso invitaciones para una fiesta en la próxima luna llena. Esa noche, bajo un cielo sin luna, Mateo colocó en el sobre un poco de un polvo fino que adquirió en la tienda de bromas del viejo Simón. Algo inofensivo pero molesto, que haría sentir picazón si entraba en contacto con la piel. Luego, volvió a coser el pañuelo exactamente como estaba, asegurándose de que nadie lo notara. También instaló un pequeño GPS en el coche de Andrea, junto al retrovisor. De esa forma sabía a dónde iba cuando saldría de la finca. Se acostó temprano, fingiendo sueño profundo, y esperó. El coche apareció en el camino de grava a eso de las 10. Andrea se detuvo un momento al borde del porche, aparentemente dudosa, y luego encendió las luces y partió. El seguimiento los condujo hasta un viejo caserón en ruinas, donde Enrique la esperaba con una copa de vino artificial. Al verla aparecer con el pañuelo, su rostro se iluminó. Mateo, escondido tras la maleza, activó la cámara oculta que había instalado antes. A los pocos segundos, Andrea se envolvió el pañuelo al cuello y él se acercó con un ramo de flores secas que encontró en su coche. En el instante en que Enrique posó la mano sobre la seda, Andrea se apartó, levantó la cabeza y soltó un quejido. El polvo empezó a hacer efecto. Enrique, sorprendido, se rascó el brazo con fuerza, sus ojos llenos de confusión y vergüenza. Ella, con lágrimas de risa y picor, se quitó el pañuelo y echó a correr hacia la puerta principal, dejándolo solo en medio del corredor polvoriento. Mateo contempló la escena a través de la pantalla de su teléfono. El orgullo y el despecho se mezclaron en su pecho. Sabía que tenía lo necesario para exponerlos.
Al día siguiente la noticia recorrió el pueblo con rapidez. Rosa publicó el video anónimo y las fotos en el diario digital. Los vecinos se congregaron frente al caserón abandonado para protestar contra los proyectos de Enrique y exigir explicaciones. El alcalde, temeroso de un escándalo, ordenó una investigación. Andrea regresó a la casa, pálida y avergonzada, suplicando perdón. Mateo la recibió en la puerta con la imagen de un hombre herido pero firme. «No se trata solo de tu engaño», le dijo. «Se trata de la tierra, de nuestras raíces». Ella, con la cabeza gacha, asintió sollozando. Los días siguientes, mientras la brigada municipal examinaba los documentos de Enrique, él intentó recurrir al soborno y al chantaje. Envió emisarios a la finca con cofres vacíos y amenazas veladas. Pero Lucía tenía ya pruebas de sus prácticas corruptas y presentó la denuncia formal. El juez, tras valorar los indicios, suspendió los permisos del promotor y programó la vista para el juicio. Andrea, por su parte, entró en un proceso de alejamiento emocional. Mateo pidió tiempo y silencio, y ella se mudó provisionalmente a la casa de su hermana en el valle. Todos los ecos de aquella noche de luna llena resonaban en el aire, recordándoles que la traición había cerrado una puerta para siempre. Llegó el día del juicio en un salón austero, sin adornos ni multitudes. Mateo compareció con las manos entrelazadas, el rostro sereno. Enrique, en cambio, llegó con su séquito de abogados y factotums, vestido con traje impoluto que contradecía el polvo de las canteras. Cuando las declaraciones comenzaron, Lucía presentó los videos, los mensajes de texto y el testimonio de varios testigos. El juez, tras escuchar las grabaciones en cámara lenta, permitió que Rosa proyectara la conversación de Andrea solicitando el encuentro. En ese instante, el silencio fue tan absoluto que se podía oír el latido de un corazón. Entonces Mateo se puso de pie y con voz clara narró la historia de la tierra, de sus abuelos que la labraron con sus manos callosas, del sacrificio que había costado mantener vivo el legado familiar. «No vine aquí por venganza», concluyó, «vine por justicia». La sentencia llegó al atardecer. Enrique fue condenado a indemnizar a la comunidad con reparaciones y a ceder los terrenos absorbidos. Además, recibió una multa por conducta ilícita y acoso. Andrea, que asistió al veredicto con el rostro cubierto, lloró en silencio. Mateo no la miró. No había lugar para reconciliaciones. Al salir del juzgado, la prensa acudió a él como si fuera un héroe sin capa. Sin embargo, él solo pensaba en el campo y en el mañana, en las semillas que brotarían con la próxima lluvia. La gente lo felicitaba y estrechaba sus manos polvorientas, agradecidos por haber defendido algo más grande que un hombre. Con la calma restaurada, Mateo convocó a los vecinos en la plaza de la aldea, un ensanche de polvo y adoquines gastados, para proponer la formación de una cooperativa de agricultores. La idea fue acogida con entusiasmo. Unir esfuerzos, compartir maquinaria y garantizar la venta colectiva de productos. Aquella tarde, bajo el cálido sol que se filtraba entre las nubes, nació un nuevo proyecto de esperanza. Andrea no estuvo presente. Su ausencia era la más elocuente de las consecuencias. Ella sabía que, a veces, el orgullo tarda en cicatrizar. El primer envío de hortalizas de la cooperativa fue un éxito modesto pero simbólico. Florecieron conversaciones sobre intercambios de conocimientos y jornadas de trabajo comunitario. Mateo, sentado en la vieja banca de madera junto al pozo, observaba cómo los niños recogían zanahorias y los ancianos compartían historias de cosechas pasadas. Supo entonces que su lucha no había sido en vano. La tierra vivía en cada espiga y a través de ella latía el pulso de un pueblo que renacía. Y aunque en el horizonte Enrique planeaba su revancha y Andrea buscaba redención en soledad, aquel hombre de manos agrietadas seguía confiando en la fuerza de la verdad y la unión, porque entendió que, al final, la justicia no es un combate solitario, sino el trabajo de todos los que creen en la propia dignidad. Aquella noche, mientras las luciérnagas danzaban sobre el huerto recién regado, Mateo se perdió en el susurro de las hojas mecidas por la brisa.
El murmullo de la tierra le hablaba de sueños y de nostalgias. Recordaba a su abuelo inclinándose sobre la semilla para susurrarle promesas de cosechas abundantes. Sin embargo, esa misma tierra ahora se mostraba inquieta, como si guardara el eco de un peligro inminente. En su mente resonaba todavía el estruendo de aquel chorro de agua que había estallado en las tuberías al amanecer. Un sabotaje tan sutil como traumático. Alguien había bloqueado la válvula principal de riego, dejando morir de sed 2 surcos enteros de calabacines y espárragos. El disgusto lo llamó de inmediato a la casa de bombas, donde descubrió que las manecillas apenas giraban, pegadas por un barniz de aceite y arena, mezcla extraña que nunca había visto en su vida. Entró en la cocina con las manos aún teñidas de óxido y polvo. Lucía, que había acudido tras su llamada urgente, lo esperaba con una linterna en la mano y el ceño fruncido. «Esto no es coincidencia», dijo ella, su voz firme y azulada por la luz temblorosa. «Alguien quiere devolvernos al polvo». Mateo asintió, consciente de que Enrique no se rendiría tan fácilmente. Pidió a Lucía que iniciara un peritaje sencillo. Fotografiaran cada daño, recogieran pruebas de la mezcla en las tuberías, mientras él recorría el resto del perímetro. Rosa, por su parte, llegó con su libreta y un bolígrafo, decidida a documentar cada detalle. Estaba dispuesta a convertir aquel sabotaje en noticia de primera plana. «Que todo el mundo sepa quién atenta contra la subsistencia del pueblo», murmuró, con esa chispa de coraje que la hacía imparable. Al alba, el molino de viento ya giraba de nuevo. Los vecinos se habían congregado en torno a la entrada de la finca con herramientas de mano, dispuestos a colaborar. Marta, la hortelana que cultivaba el campo contiguo, llevó cubos de agua y cocos de compost para oxigenar el suelo. Los niños trajeron flores silvestres para alegrar la escena, inocencia y esperanza entre tanto metal oxidado. Y las mujeres oraron en voz baja, entre palabras antiguas que hablaban de protección y bendición. Mateo sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Aquella era una batalla colectiva, más allá de los muros de su casa, de sus frutos y de su orgullo herido. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión contenida. Enrique, con su porte engreído, recorría los pasillos del juzgado, reclamando la devolución de aquellos terrenos que, según él, aún estaban en litigio. Envió cartas formales, con membretes elegantes y tintas caras, exigiendo acceso a los canales de riego, alegando derechos que no tenía, pero cada misiva era recibida con testimonios vecinos, abuelos que recordaban el lindero original, fotografías familiares en los álbumes comunitarios y actas de consejo que probaban la herencia ininterrumpida de las parcelas. Lucía presentó todo como prueba indiscutible, deslizando los documentos uno tras otro sobre la mesa de la jueza, quien frunció el ceño con gesto implacable. Mientras tanto, Andrea vivía su propio duelo en la casa de su hermana. Allí, entre retazos de pasado y brochazos de autocrítica, pasó las horas repasando cada decisión que la llevó a aquel pañuelo rojo y a la humillación pública. Le sorprendía descubrir, entre antiguos diarios de juventud, una columna dedicada a los bailes del pueblo, cuando soñaba con un vestido de terciopelo azul y un príncipe de cuento. Comprendió que, incluso antes de conocer a Enrique, anhelaba reconocimiento y brillo. Pero también vio la valentía silenciosa de Mateo, la forma en que dirigía las manos en el surco, el roce protector que daba a la tierra. Empezó a escribirle cartas que no osaba enviar, confesiones de miedo, disculpas llenas de remordimiento y promesas de cambio. Cada hoja arrancada del cuaderno era un suspiro de su orgullo derrumbado. Una tarde, al caer la bruma sobre los trigales, alguien arrojó una piedra al muro del granero. No fue un golpe fuerte, pero lo suficiente para trazar una grieta finísima en la cal. Aquella marca fue interpretada como amenaza clara. Si sigues, lo perderás todo. Mateo reunió a los miembros de la cooperativa bajo la pérgola de parra, con faroles de aceite encendidos para ahuyentar la penumbra. Expuso los hechos sin dramatismos.
herramientas saboteadas, tuberías bloqueadas, ataques al muro. No es casualidad. En sus ojos ardía la misma determinación que en los suyos cuando vio a su abuelo defender el trigo de la langosta. Propuso un patrullaje rotatorio. Cada familia cuidaría un sector, los turnos se repartirían equitativamente y un cuerno de caracol marcaría el relevo. También se instalarían reflectores solares sobre los puntos vulnerables y gracias a la astucia de Javier, el herrero del pueblo, candados reforzados en las puertas de acceso. Aquel acto de solidaridad estrechó los lazos entre los vecinos. Don Elías, el apicultor centenario, regaló abejas a cambio de protección para sus colmenas. Teresa, a cargo del albergue de jubilados, cocinó guisos para las guardias nocturnas. Cada gesto reforzó la idea de que la finca de Mateo ya no era solo suya, sino el corazón de una comunidad erguida contra el abuso. En su informe diario, Rosa describía escenas de fraternidad y de tensión. Aquí se escribe la historia de un pueblo que decide no ceder ante el poder del dinero y la ambición. Sus líneas eran un canto épico, un faro para quienes sintieran la opresión de promotores y de prebostes. El siguiente giro llegó con la lluvia torrencial. Una riada inesperada arrastró barrancos y desbordó el arroyo que cruzaba la finca. Viajeros que pasaban junto al puente improvisado quedaron atrapados. El agua carcomía la ribera y amenazaba con socavar la base de la represa rudimentaria que alimentaba el molino. El riesgo era mayúsculo. En un par de horas, el afluente habría inundado parcelas de maíz y avena, destruyendo meses de labor. Fue entonces cuando Andrea apareció en el portón, empapada hasta los huesos y con un gesto decidido. Sostenía en sus manos unas tablas de madera y algunos remaches de hierro. «Vine a ayudar», dijo con voz temblorosa, pero firme. Nadie habló por un instante, luego se organizaron. Mientras hombres y mujeres colocaban sacos de arena y reforzaban el muro provisional, ella se arremangó y se unió a Javier y a los muchachos para asegurar las tablas sobre pilotes de piedra. A cada golpe de martillo, su culpa se transformaba en compromiso. La gestión de la emergencia reveló lo mejor de cada uno. Cuando el agua finalmente cedió, la finca quedaba maltrecha pero en pie, y el molino, aunque cojeante, resistía. El arroyo, sin embargo, había descubierto un zanjón que amenazaba destruir la terraza de fresas silvestres. Fue entonces cuando Mateo tomó a Andrea del brazo y la condujo hasta ese surco erosionado. Sin mirarla con reproche, compartió su pala y le explicó cómo compactar la tierra y plantar musgo para frenar la corriente. Su voz era suave, contenida, pero no podía ocultar el latido de un miedo renovado. «No puedo prometerte que todo será igual, pero sí que lucharemos con la misma fuerza que usamos hoy». Ella asintió con lágrimas que no eran de dolor, sino de alivio. Con la finca estabilizada, llegaron los ecos de la prensa regional. La crónica de Rosa recorrió redes y radios vecinas, describiendo la noche de la riada como la prueba definitiva de que la unidad vence al capricho. Invitados a una tertulia comunitaria en la escuela del caserío, los miembros de la cooperativa compartieron su experiencia con agricultores de pueblos cercanos, inspirando la creación de nuevas cooperativas hermanas. Mateo y Lucía respondían preguntas sobre organización, mecánica de riego y protocolo de seguridad. Andrea relataba su proceso de reconciliación y de aprendizaje. Allí, bajo la pizarra aún tiznada de ecuaciones agronómicas, surgió un consenso. Aquella lucha no era solo contra Enrique, sino contra todo sistema que subestime al campesino. Mientras se compartían panes y quesos artesanales en mesas corridas, un joven alzó la mano para preguntar por la mujer que aparecía en los vídeos de la cooperativa. «Ella jugó un papel importante», dijo él. Andrea se puso de pie, tomó el micrófono improvisado y con voz serena pero segura, pronunció estas palabras que quedaron grabadas en el corazón de todos. Equivocarse es de humanos, pero responsabilizarse es de valientes. Hoy estamos aquí para sembrar un futuro distinto, donde la dignidad no se negocie ni se arrebate. Si ese es el legado que puedo dejar, no me importa el precio. Un aplauso espontáneo y prolongado devolvió la esperanza al aire cargado de lecciones y compromisos.
La comunidad se retiró con la promesa de reunirse de nuevo al mes siguiente para trazar un calendario de siembras y cosechas compartidas. Andrea regresó a la casa de Mateo, donde encontraron juntas las herramientas recién ordenadas, las puertas selladas y el huerto reparado. Allí, bajo el rosal en el patio, él le ofreció un puñado de semillas como símbolo, girasoles para iluminar los días oscuros, lavanda para perfumar el arrepentimiento y trébol para la buena suerte. «Si quieres quedarte», le susurró, «necesitaré tu honestidad cada día». Ella aceptó, sin audacia ni reproche, sino con la humildad de quien aprende que las raíces más fuertes crecen en la tierra más golpeada. Y así, entre semillas y promesas, la segunda etapa de su historia concluyó en un silencio lleno de futuro. La mañana siguiente al estruendo de la riada amaneció con un silencio casi misterioso. El rocío cubría las hojas del huerto, como si la tierra hubiera bebido lágrimas durante la noche, y el canto de los pájaros no rompía aún la tensión que flotaba en el aire. Mateo recorrió cada surco, cada canal, palpando con cuidado la humedad justa, midiendo con la mirada el trabajo por hacer. Sabía que aquella victoria había sido solo una tregua. Por debajo de la calma, los engranajes del poder continuaban girando en la oscura maquinaria de Enrique. Mientras tanto, en su despacho improvisado en una de las aulas de la vieja escuela, Lucía revisaba con lupa cada cláusula del permiso original que Enrique había obtenido años atrás. Con cada línea, el ceño se le fruncía más. Había una cláusula confidencial, archivada en un cajón cerrado con llave, que autorizaba al promotor a revisar y optimizar los sistemas de riego en un radio de media legua. Si lograba demostrar que la infraestructura estaba obsoleta, Enrique podría reclamar la gestión exclusiva de las bombas y con ello controlar no solo el agua de la finca de Mateo, sino de buena parte del valle. El hallazgo cayó en manos de Rosa a través de un recado cifrado. «Esto merece salir en portada», le susurró. La periodista, con su libreta lista y la cámara al hombro, inició una serie de entrevistas discretas. Consultó al perito que firmó la inspección técnica hace 2 años, habló con vecinos que habían visto a técnicos desconocidos medir el caudal del arroyo y registró ruidos extraños, martilleos metálicos y motores de generador que se escuchaban a deshoras cerca de la caseta de bombas. Cada dato alimentaba su reportaje, y la fecha de publicación quedó fijada para el día en que el juez absolviera a Enrique de cualquier cargo por el sabotaje del riego. Enrique, por su parte, no dormía tranquilo. Cada vez que el viento movía las cañas del arroyo, le parecía oír el murmullo de la turbina que él había deseado silenciar. Envió mensajeros con sobornos velados, 3 sacos de grano de trigo limpio a los ancianos que lo admiraban, un saco de perlas falsas a la secretaria del alcalde y una caja de bombones exquisitos al juez. Esperaba que, a cambio, aquel sobre con membrete discreto hiciera su magia. Pero en el pueblo, el repique de campanas no anunció su triunfo, sino que convocó a todos para la inauguración de la nueva sede de la cooperativa, un cobertizo compartido con hornos solares y un salón de reuniones. La ceremonia transcurrió entre pétalos de girasol y promesas de cosechas de oro. Andrea, que volvía a la finca para supervisar la clasificación de cebollas, notó el resplandor del sol en los paneles y sintió un orgullo inédito. Ella, que había sido la causante del primer gran escándalo, ahora era la encargada de registrar el inventario de semillas. El eco de ese contraste la perseguía. De ser la instigadora de su propio desdén, pasaba a ser pieza clave en la salvación de la comunidad. Cada vez que alzaba la vista y veía a los vecinos arroparla con una sonrisa cómplice, comprendía cuán profundo podía ser el perdón si estaba acompañado de actos verdaderos. El otoño se acercaba, y con él llegó la vendimia temprana de uvas silvestres. Bajo la sombra plateada de los olivos, Mateo y Lucía se reunieron con el juez que había aceptado presidir un nuevo juicio por las sospechas de manipulación de documentos. Él anunció la fecha. Sería a la salida de la luna llena, cuando el arroyo recuperara su caudal.
Los dos comprendieron que aquel juicio sería decisivo. Un fallo en contra de Enrique pondría fin a sus ambiciones. Un fallo contrario les abriría la puerta a un dominio sin límites. Los días que siguieron estuvieron marcados por una intranquilidad compartida. Lucía preparó los alegatos. Reproducirían las grabaciones de los sabotajes, presentarían las pruebas de la cláusula oculta y mostrarían las fotografías de los técnicos de Enrique infraganti. Andrea, movida por una especie de expiación personal, decidió acompañar a Lucía al juzgado, sin hablar, solo sosteniendo un dossier con todos los recibos de su propio arrepentimiento. Donaciones a la iglesia, trabajo voluntario en el comedor comunitario, reparación de caminos y del parque infantil donde los niños jugaban. La víspera de la jornada judicial, el camino de acceso al tribunal amaneció cubierto de arena y escombros. Un puñado de cómplices de Enrique había interceptado el cargamento de grano prometido a las aldeas más alejadas, desbaratando la ruta. Los tractores quedaron atrapados y varios lugareños se presentaron en el juzgado para quejarse de la pérdida de su sustento. Aquella jugada buscaba provocar levantes. Mientras el juez escuchaba a los labriegos, el punto de mira de la comunidad se desviarían de los cargos contra Enrique. Rosa, que había olido la trampa, apareció con su cámara justo a tiempo para grabar el lamento de quienes dependían de aquellos sacos de trigo, demostrando que el sabotaje estaba orquestado por los hombres del promotor. En la mañana del juicio, el aire estaba cargado de polvo y de voces susurradas. Se formó una multitud en el atrio del juzgado, unos para felicitar a Mateo, otros para exigir justicia, y algunos, disimulados, para mostrar su rivalidad encubierta. El juez, ceñudo y solemne, alzó la voz. Se abre la sesión contra don Enrique Salinas por 3 delitos: manipulación de infraestructura hídrica, soborno a funcionarios y alteración de entregas comunitarias. ¿Está el acusado presente? Un aplauso ahogado se escuchó al fondo, y Adrián, el representante legal de Enrique, balbuceó algo acerca de falsedades infundadas antes de sentarse. Las exposiciones se sucedieron con ritmo vertiginoso. Lucía habló de documentos técnicos, de cláusulas olvidadas y de irregularidades medioambientales. Luego intervino Rosa, exhibiendo secuencias de vídeo y testimonios de los vecinos, con la voz firme de quien sabe que cada palabra puede salvar vidas. Por último, Mateo se levantó con el ceño suave y la mirada serena. Habló del arroyo que nacía en las montañas, de las manos de su abuelo levantando cañas de bambú para guiar el agua, del murmullo de la tierra y el sacrificio compartido. No he venido a pedir venganza, dijo, sino a defender la herencia de quienes vinieron antes y la esperanza de quienes vendrán después. El agua no es propiedad de uno solo, es sangre y sustento de todos. Sus palabras descendieron como lluvia sobre la sala, despertando un murmullo de asentimiento. Cuando el juez se retiró para deliberar, la tensión alcanzó su punto álgido. La gente contenía la respiración. Algunos aferraban fotos de su cosecha, otros apretaban las manos con fuerza. Pasaron largos minutos hasta que finalmente el magistrado regresó, con el sombrero de paja que guardaba en señal de tradición local. Con voz clara y pausada, dictaminó: se declara probado que don Enrique Salinas actuó con dolo y abuso de poder. Queda inhabilitado para ejercer cualquier función de gestión hídrica en un radio de 2 leguas y deberá indemnizar a la comunidad con sumas que cubran las pérdidas de grano y los daños al caudal del arroyo. Un estruendo de gratitud y alivio llenó el atrio, mientras Enrique salía cabizbajo, escoltado por su abogado, dejando tras de sí el eco de su derrota. Sin embargo, la victoria adquirió un matiz agridulce. Andrea, liberada de la culpa jurídica, descubrió que su corazón aún latía con el recuerdo de su traición. Se acercó a Mateo con los ojos vidriosos y le ofreció la mano, pero él, con la mirada firme y sin rencor, respondió: has reconstruido tu honra con acciones, Andrea. Ahora debes reconstruir tu vida paso a paso. Yo estaré aquí si lo deseas, pero no prometo devolverte el pasado. Ella asintió en silencio, sin palabras,
y se retiró al cobertizo con la cooperativa, dispuesta a servir sin reclamar nada a cambio. Esa misma tarde, bajo los últimos rayos de sol que tiñeron de naranja los trigales, la comunidad se reunió de nuevo en la plaza. Rodeados de carros cargados de hortalizas y barriles de aceite, celebraron la tregua definitiva. Brindaron con agua fresca del arroyo restaurado y mientras levantaban las copas de barro, pronunciaron un brindis en voz alta, por la tierra, por la memoria y por quienes luchan con el corazón. Los aplausos resonaron como latigazos de esperanza. Cuando la multitud se dispersó y la luna asomó tímida en el cielo, Mateo regresó a la casa de su infancia. Entró en la despensa y con gesto ceremonioso colocó en un estante el pañuelo de seda roja, ahora limpio y sin huellas de aquel polvo traicionero. Lo dejó como recordatorio, no de la traición, sino de la capacidad que todos los hombres tienen para redimirse y, al hacerlo, regar semillas de confianza donde antes solo había sequía. Afuera, el viento meció los trigales y el arroyo murmuró su canto perpetuo. La última batalla había terminado, pero la verdadera cosecha, la de la solidaridad, la honestidad y el perdón, apenas comenzaba. Con el paso de los meses, la finca recobró su pulso vibrante. Las vides colgaban de los emparrados como centinelas prometedores, y los surcos de trigo, ondulantes al viento, parecían saludar al sol con renovada gratitud. En la plaza del pueblo, junto a la fuente de piedra tallada por los ancestros, instalaban cada semana un pequeño mercado campesino. Allí, bajo toldos de algodón crudo, se exhibían los frutos de la cooperativa, aceites dorados, quesos de corteza oscura, miel espesa y panes negros de centeno. Era un espectáculo de aromas y colores, un festín para los ojos y el alma que atraía a vecinos de aldeas cercanas. Una tarde templada de finales de otoño, cuando los últimos racimos se recogían para el primer mosto, llegaron rumores de que Enrique Salinas planeaba una última artimaña. Quería desplazar a la cooperativa mediante la compra directa de parcelas aisladas. En su despacho vacío, ahora símbolo de su ruina, había urdido contratos engañosos, pretendiendo obtener la firma de propietarios ancianos o mal informados. El enjambre de notarios y mensajeros merodeaba de nuevo entre los caminos de tierra, ofreciendo sopas de promesas a cambio de papeles llenos de cláusulas oscuras. Mateo sintió el escalofrío de aquel peligro y puso en marcha el mecanismo de alerta que había creado con Lucía y Rosa. Pronto, un grupo de vecinos acudió a la sede del consejo, donde montaron guardia al pie de la escalera de piedra. Llevaban consigo hileras de documentos notariales previos, testimonios de antepasados, fotos de casas familiares y actas de entregas comunitarias. Cuando los emisarios de Salinas aparecieron con sobres fechados de tinta carmesí, se encontraron con las puertas cerradas y los pasillos custodiados por campesinos firmes. «Aquí no se venden sueños ajenos», les anunció Teresa con voz templada, mientras los más jóvenes filmaban todo con sus teléfonos para difundirlo en las redes construidas por Rosa. Aquella mañana, en la que se suponía que el notario leería los nuevos contratos, en lugar de eso se oyó un golpe seco en la puerta del ayuntamiento y un estruendo de aplausos. Era la gente del pueblo que se había convocado de forma espontánea con pitos de carro y banderas de arpillera. Se formó un corro ruidoso, con viejos y niños entrelazados, coreando lemas de hermandad y defendiendo la tierra de sus mayores. Al verse arrinconado, el notario recogió las carpetas y se marchó sin mediar palabra, con la cola entre las piernas, escoltado por los guardias de Salinas, que bajaron la cabeza ante la expresión firme de aquella multitud. En medio de la celebración, Mateo se sintió invadido por una emoción honda. Pensó en su abuelo, que aplaudiría desde el más allá, orgulloso de los descendientes que habían sabido unir sus fuerzas. Andrea, vestida con el delantal de lino que usaba para despachar verduras, le apretó la mano y susurró: «Lo hicimos juntos». Él asintió, con la garganta apretada, y la abrazó. No como antes, con la pasión de los besos furtivos, sino con la ternura de quienes han sobrevivido a tormentas.
Ya entrada la noche, la cooperativa celebró una romería improvisada junto al viejo roble que marcaba el lindero. Encendieron antorchas, llevaron guitarras y comenzaron a tocar jotas y seguidillas, ese compás alegre que alienta el corazón. Bajo la luna creciente, el baile unió a todos. Hombres de camisa arremangada, mujeres con faldas largas y pañuelos de colores, bailaron en círculo, recordando que la fiesta es también acto de resistencia. El aire se llenó de risas y cante, y las sombras danzaron entre el chasquido de las hojas secas. Con el fin de la vendimia, se destaparon las primeras tinajas de vino campesino. Cada casa aportó una botella y se organizó un brindis común. Por la tierra que nos vio nacer, por quienes la cuidan con las manos, y por el mañana que fermenta en cada sueño colectivo. Los vasos de barro resonaron como un solo latido, y la cooperativa se consolidó como un proyecto vivo, capaz de reinventarse al calor de la memoria y la solidaridad. Poco después, la vida encontró su ritmo apacible. Las nevadas de invierno apenas rozaron las colinas, y cuando llegó la primavera siguiente, las amapolas y los lirios señalaron el inicio de un nuevo ciclo. En el cobertizo de reuniones, instalado en la antigua escuela, una placa de madera recordaba los nombres de quienes defendieron la finca. Mateo, Lucía, Rosa, Javier, Teresa, Don Elías, y todos los que hicieron de la lucha un canto compartido. A su lado, un listón rojo se deshilachaba con el viento, señal de que el tiempo había cosido las heridas. Andrea retomó el arte de bordar manteles, esta vez hilvanando motivos de espigas y racimos, simbolizando la nueva alianza. Sus piezas se vendían junto al resto de productos, como un símbolo de que la belleza renace tras la adversidad. A veces, al atender a un cliente, veía en sus ojos un atisbo de reconocimiento y gratitud, y comprendía que, a pesar de los errores, su esfuerzo real había servido para tejer un futuro mejor. Enrique Salinas nunca volvió a pisar la comarca. Grabó su orgullo herido en algún rincón oscuro y se refugió en proyectos lejanos donde nadie conocía su pasado. Pero cada vez que alguno de sus enviados intentaba entrar en contacto, recibía una respuesta colectiva, cartas, correos y mensajes que le recordaban la firmeza de un pueblo unido. Eran palabras sencillas pero cargadas de historia. No hay camino para llegar a la tierra que defendemos. Aquí, el agua y el pan brotan de la honestidad. Con el transcurrir de los años, algunos hijos de aquellos primeros defensores hicieron de la finca su hogar. Matías, el hijo de Teresa, estudió agronomía y aportó métodos de cultivo ecológico. Lucía enseñó gestión comunitaria en la universidad vecina y formó a nuevas generaciones de liderazgos rurales. Rosa, en su diario de opinión, dedicó cada columna a los valores que nacieron de esa gesta campesina, y Andrea, al fin, encontró en su oficio de bordadora la manera de contar cada temporada con hilos de colores. Una tarde de verano, cuando el sol pintaba de ámbar los trigales, Mateo, ya entrado en años, con el pelo cano al viento, se sentó junto al pozo con su nieta, pequeña y curiosa. Ella le preguntó por qué aquel pañuelo rojo seguía guardado en un armario bajo llave. Él sonrió, miró al horizonte y contestó: «Porque no es un objeto de rencor, sino de recuerdo. Nos recuerda lo frágil que es la confianza y lo fuerte que puede ser el perdón. Nos enseña que la tierra necesita raíces que no se quiebren». La niña asintió y con la inocencia de la esperanza añadió: «Entonces deberían plantarlo como semilla». Mateo la besó en la frente y, levantándose, la tomó de la mano para mostrarle los surcos recién preparados. Juntos caminaron hacia el campo, donde prometieron sembrar girasoles para que nunca les faltara la luz. Y así, bajo el cielo amplio y generoso que miraba las colinas eternas, la historia de un hombre y su comunidad halló su última estrofa. Un canto suave, tejido con manos humildes, que enseñó a sus hijos y nietos que la justicia no es un trono que se asalta, sino un laberinto de esfuerzos compartidos, donde cada paso cuida de la semilla y de la tierra prodigiosa que une a todos.